Sí, sí, por favor. Cuídate mucho, que te mejores. Nos avisas cómo te fue, ¿va? Gracias. Sí. Que tengan buenos días. Igualmente. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera sesión académica. Eh, Primero hay que reconocer el trabajo de los compañeros que inician. Siempre es difícil ser los primeros, sobre todo porque pues no siempre, sobre todo por el hecho de que pues no hay bases o no hay precedentes de cómo es la temática. Pero poco a poco lo iremos desarrollando conforme a la sesión y las sesiones. Entonces, si no tiene nada más que agregar, doctora Alba, comenzamos. ¿No? Bueno, por favor, comenzamos. Bueno, buenos días, doctores. El día de hoy vamos a hablar un poco de reanimación cardiopulmonar del adulto y el paciente pediátrico. Recordemos que esto es solo un pequeño repaso. El objetivo principal es establecer un protocolo o un algoritmo de actuación ante un paro cardiorrespiratorio dentro de las utopías. Esto de acuerdo a los materiales e insumos y además infraestructura con la que contamos dentro de nuestras instalaciones. Entonces, comenzamos. Perdón. Antes de esto vamos a establecer la dinámica de las participaciones. Eh, También lo dejo a su consideración. Si alguien quiere comentar o preguntar algo en medio de la presentación, hay que levantar la mano primero mediante la función del Google Meet y ya el ponente les dará la palabra. ¿De acuerdo? Ahora sí, comenzamos. Bueno, vamos a iniciar con la parte de reanimación cardiopulmonar en el paciente pediátrico. Recordemos que el paro cardiorrespiratorio es la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible de la circulación sanguínea y la respiración espontánea, mientras que el soporte vital básico es el conjunto de actuaciones que permiten identificar y actuar ante un paro cardiorrespiratorio sin equipamiento específico hasta la llegada del personal cualificado. Doctora, discúlpeme, no está compartiendo pantalla o es parte de. No, déjeme checarlo, gracias. Sí, doctora, usted.
Listo, ya la vemos. Gracias, doctora. Hola, buenos días. Bueno, pues como les comentaban al inicio, vamos a hablarles acerca de la reanimación cardiopulmonar del adulto y del niño. Vamos a iniciar primeramente con el pediátrico. La siguiente, por favor. Bueno, para tener un poquito más de contexto, vamos a dar dos definiciones, que va a ser la primera, la parada cardiorrespiratoria, la cual va a ser la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible de la circulación sanguínea y de la respiración espontánea. Mientras que el soporte vital básico pues va a ser el conjunto de actuaciones que nos van a permitir identificar y actuar ante una parada cardiorrespiratoria sin equipamiento específico hasta la llegada del personal cualificado. A su vez, la parada cardíaca más común en pediatría va a ser por síntomas respiratorios antes que circulatorias. Esto ya lo veremos un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Miren, algo que hicimos fue hacer una comparativa intrahospitalario y extrahospitalario. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. En México y a nivel global. Intrahospitalariamente, la supervivencia de niños ha mejorado con los años. En los 80 teníamos una supervivencia del 9% y ha incrementado de un 20 hasta un casi 40% en el 2022. Esto pues por la rápida respuesta del personal y avances como tal de la medicina. Sin embargo, en México la supervivencia intrahospitalaria se queda todavía en el 20 en muchos casos, y solamente en 3 instituciones a nivel nacional han tenido nada más 50% de supervivencia, y son casos reportados, ¿vale? O sea, regularmente siempre nos quedamos en el 20%. Extrahospitalariamente, a nivel global, se presenta un 4% y 13% en entornos cercanos a hospitales de primera respuesta. Sin embargo, muchas veces en muchos países llega a un 0% de eficacia extrahospitalariamente. Sin embargo, en México no encontré mucha bibliografía. Sin embargo, la bibliografía encontrada se ha encontrado que solamente el menor del 5% de los casos extrahospitalariamente ha tenido un porcentaje de supervivencia de un paro cardíaco en pediátricos. Ok, las causas más comunes en pediatría es la insuficiencia respiratoria asfixia, como había mencionado mi compañera, y esta se subdivide en varias de las más comunes, de arriba hacia abajo. Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, o recordemos que los pediátricos llevan toda la boca porque es un modo de explorar el mundo, y un laringoespasmo. Puede ser por frío, ya que recordemos que ellos tienen menor porcentaje de grasa y músculo que un adulto, y esto respuesta a un laringoespasmo. O por alergia, infecciones respiratorias graves como bronquiolitis o neumonía, porque apenas está desarrollando un sistema inmune. Síndrome de dificultad respiratoria, ahogamiento por inmersión, es raro pero llega a pasar, y aquí también está asociada el ahogamiento por inmersión por descargas eléctricas, por el conductivo de agua, o hipotermia por la pérdida de calor. Desequilibrios metabólicos severos como hipoglucemia, hipo o hipercalemia. Importante aquí mencionar que la hipoglucemia no es tan frecuente como las otras anteriores. Sin embargo, sí es de cuidado, porque pues no me van a dejar mentir, hay muchos usuarios que llegan sin desayunar y sin cenar a hacer ejercicio aquí en la alberca. Entonces, por eso lo puse. Bueno, ahora tenemos la cadena de supervivencia pediátrica, que esta pues se basa principalmente en prevenir el paro cardíaco. ¿Cómo? Pues explicándole a los papás lo que deben de hacer ante una situación de emergencia y que deben de estar al pendiente de sus hijos, de lo que estén agarrando, comiendo, etcétera, para poder prevenir una asfixia, por ejemplo. Posteriormente debemos de realizar el RCP de inmediato ante una situación de emergencia, ya con todos los signos que tomamos previamente, y vamos a activar los servicios de emergencia. Como tal, a nosotros como médicos generales nos corresponde nada más hasta este tercer eslabón, porque posteriormente sigue el soporte vital avanzado, que ya se da pues con medicamentos intravenosos, y esos pues los tienen en hospital. Los cuidados post-paro cardíaco de igual forma se dan posterior a que haya sucedido el evento,
y finalmente la recuperación. Ahora, tenemos que tener en consideración que hay unos signos de parada cardíaca, los cuales van a hacer que no haya una respuesta a un estímulo verbal o doloroso, que haya una ausencia de respiración normal, que haya o bocanadas o una respiración agónica, que haya signos de, que no haya signos de circulación como lo son la tos, los movimientos, una respiración afectiva, palidez extrema o la cianosis, y un pulso menor de 60 latidos en los lactantes y que llegue hasta los niños o hasta los que son ya entrando en la pubertad, y que esté finalmente ausente en los adultos. Ahora, el que nosotros le indiquemos a alguien que nos apoye a la toma de este pulso puede estar un poco controvertido porque no es personal capacitado, entonces esto sí o sí lo debemos de hacer nosotros. La siguiente, por favor. Ok. A ver, doctor, dígame. Sí, es correcto lo que mencionaba la doctora. Hay que hacer mucho hincapié en que la toma de pulso pues es solo por personal Está silenciado su capacitado, micrófono, doctor Karen. porque sí tiene mucho sesgo y podríamos iniciar Creo que levantó la mano, ¿no? RCP. Estoy hablando, doctor. Y podremos iniciar RCP sin que lo haya necesitado el paciente. También hay que recordar que en los pediátricos, Bueno, el RCP a ver, otra vez. Dígame, doctor. perdón, pensé que estaba abierto mi micrófono. Primero, lo que dice la doctora es bastante acertado acerca de que en el caso de nosotros, pues sí es nuestra tarea identificar la presencia de pulso o no, porque puede haber un gran sesgo en el caso de que no lo haga una persona no capacitada. Y recordar que en el caso de, según la actualización de 2024 de la AJA, en el caso de pediátricos, las compresiones se inician en niños cuando hay un pulso menor a 60 por minuto y signos de mala perfusión. Y entonces en este caso no hay necesidad de que se identifique, que nos esperemos hasta que no haya presencia de pulso. Gracias. Sí, claramente. Eso también se basa en el cuadro que se los resumí, porque en México y en AJA iniciamos EAB, compresiones torácicas inmediatas. Su justificación menciona que priorizar compresiones es más importante que empezar con ventilaciones, porque ellos hicieron un estudio en el cual vieron que hay una evidencia muy baja con iniciar ventilaciones en pediátricos. Esto lo dicen en casos de pediátricos. Sin embargo, en guías europeas, ellos dicen, no, aquí primero ABC. ¿Por qué? Ellos dicen que el predominio de paro en pacientes pediátricos es por vía respiratoria, y la primera causa que ellos encontraron ha sido por objeto extraño o por laringoespasmo, como les había mencionado anteriormente. Entonces ellos inician con 5 ventilaciones iniciales tras abrir vía aérea. Encontré un estudio que hace comparación entre estas dos y, bueno, más bien son varios estudios que vi. Todos concluyen en que mencionan que hay que tener criterio. Si vemos que el niño se está ahogando con un objeto extraño, pues primero iniciamos con las maniobras Heimlich, que eso lo vamos a ver, me imagino, después. Y después, si ya no vemos inmediatamente como tal pulso, vemos un pulso menor a 60 latidos por minuto, empezamos con, según las guías de México o AJAS, CAB, nada más. Es lo que dice. Aquí encontramos un algoritmo que nos habla acerca de lo que debemos hacer si hay 1 o 2 rescatistas. Para el caso del primer rescatista, tenemos que ver, corroborar y hablarle al niño y ver si éste responde ante el estímulo hablado, o bien aplicarle un estímulo doloroso. Si el niño no responde y no está respirando o solamente está jadeando, debemos de gritar para pedir ayuda. O bien, si alguien se acerca o está como pues de chismoso ahí, podemos indicarle a esa persona que se contacte con los servicios de emergencia, indicándole específicamente las órdenes que debe de dar. Es decir, que le debemos de decir que marquen al 911 y pidan una ambulancia, que nos ubicamos en tal zona, y dar como referencias para que esto sea un poco más fácil.
y debemos de corroborar que efectivamente lo haya hecho. Es decir, debemos de preguntarle nuevamente a esa persona que le indicamos si, si ya hizo eso y qué fue lo que le respondieron. Y a su vez también le debemos de solicitar que pida un DEA. Ahora, debemos de verificar si está respirando al mismo tiempo que estamos sintiendo el pulso del niño, ya sea el pulso carotidio o el pulso femoral, durante 5 segundos, pero no más de 10 segundos. Y si no se puede sentir el pulso o si no estamos seguros de ello, pues debemos de comenzar con el RCP haciendo 30 compresiones seguidas por 2 respiraciones. Y si podemos sentir el pulso, pero el ritmo es de menos de 60 latidos por minuto, deberíamos de igual forma iniciar el RCP. Ahora, el ritmo de 60 latidos por minuto pues va a ser muy lento para un niño. Entonces, debemos de realizar el RCP durante 2 minutos consecutivos. Y de igual forma, si tenemos 2 rescatistas, debemos de concentrarnos uno en vía aérea y el otro en las compresiones. Pero antes de, como tal, iniciar las compresiones, pues como lo comenté, debemos de corroborar el pulso y la respiración de nuestro paciente. Mientras uno de nosotros lo corrobora, el otro puede activar el servicio médico de emergencias y conseguirnos el DEA lo más pronto posible. Ya cuando regrese, pues ahora sí, continuar con nuestro protocolo. La siguiente, por favor. Bueno, en pediátricos que evidentemente podemos dar compresiones con los dedos, es que con 2 dedos debajo de la línea intermamaria, cuando hay un reanimador es importante una cuestión de que no se pueda rodear al niño con los pulgares, como en la imagen 2. Si el niño está más grande y no lo podemos rodear así, que nuestros pulgares lleguen al centro, podemos optar con la técnica de los 2 dedos y usar la técnica rodeada del pecho cuando hay 2 reanimadores o cuando se pueda rodear al paciente con las manos. Ahora vamos a ver el RCP escolares. Que es básicamente igual. Vamos a utilizar una posición correcta y obviamente aquí es importante ver que si no vemos que la cinemática de trauma nos diera una sospecha de una lesión de cuello o un TCE, podemos hacer la técnica de inclinación de la cabeza y levantar el mentón, como vemos en esta técnica. Creo que no puedo poner aquí un láser, pero básicamente como me pones en la cabeza es echar la cabeza hacia atrás y levantar el mentón para poder abrir vía aérea. Sellado hermético, es importante usar la técnica de IC para poder cerrar adecuadamente el dispositivo de insuflación de las ventilaciones, como vemos en la imagen 2 aquí. Aquí vemos que está usando la técnica de la CIE para poder sellar adecuadamente y ventilar. Es importante recordar que, pues, como está el tamaño del paciente al tamaño de la ventilación, vamos a apretar la bolsa más de 1 segundo hasta que el pecho se eleve y no más allá, ¿vale? Cada respiración se debe de durar al menos 1 segundo, no más, no menos. Se debe conservar la elevación del pecho para que veamos que no haya escape de la ventilación por una mala técnica del sellado. Tenemos que evitar dar respiraciones demasiado rápido. Esto puede provocar que la ventilación no llegue a los pulmones, sino que vaya hacia el estómago y provoque vómitos y posible una aspiración del contenido estomacal. Esto es cuando los latidos, bueno, más bien empezamos. Cuando hay pulso y cuando ese pulso es mayor a 60 latidos por minuto, ¿qué se debe de dar ahí? Nada más ventilación de rescate. Niños mayores y bebés, ¿vale? O sea, bueno, en pediatría. Frecuencia, cuando es un rescatista solamente vamos a dar cada 6 segundos. Regularmente se pide que contemos 1001, 1002, 1003.
1006, una ventilación, y así, 1001, 1002, 1003, 1006, ¿va? Cuando son dos recatistas, se debe de dar cada 2 a 3 segundos, ¿vale? A ver, no veo esta parte. Respiraciones por minutos. Cuando es un rescatista, es un promedio de 10 a 12 respiraciones por minuto. 2 rescatistas son de 20 a 30 respiraciones por minuto. Recordemos que en México se está priorizando las compresiones antes que la ventilación. Sin embargo, si tenemos compresiones y una ventilación, entonces es ganar. Por eso es que cuando hay dos rescatistas se aumenta hasta el triple el lapso de la frecuencia de respiración por minuto. Duración debe durar al menos un segundo. Evaluación debemos de ver, obviamente, que se eleve el pecho y verificamos pulso al empezar este RCP. Si es necesario, como les había mencionado, si el paciente tiene más de 60 latidos por minuto o el pulso está presente, entonces iniciamos las ventilaciones de rescate. Bueno, un compañero hizo este flujograma. Pero no puedo poner zoom aquí, creo. No sé si se alcanza a observar. A ver, permítanme. Bueno, en lo que encuentra la forma de hacerle zoom, a mencionar que sobre la controversia entre la prioridad de dar compresiones o de dar respiraciones, por lo menos aquí en México, la Sociedad Mexicana de Medicina de Reanimación le da prioridad siempre a las compresiones, sobre todo para aumentar la precarga y obviamente la posibilidad de sobrevivencia del paciente. De hecho, esta misma sociedad propone el término de RCCP, o sea, reanimación cardio-cerebro-pulmonar, y de hecho podría ser bastante atinado. Digo, mundialmente, sobre todo por la AJA, uno es reconocido, pero en el ámbito de la medicina de reanimación es el término correcto que se emplea actualmente. Claro. Sí, siempre nosotros nos vamos a basar en la AJA o en las guías mexicanas de la reanimación. Creo que ya encontré. Denme un segundo en compartir. Ahí más o menos. Creo que sí se logra ver, ¿no? Sí. Va. Bueno, aquí se hizo un programa para poder aplicarse en las utopías. Obviamente está, entre comillas, por decirlo así, en versión beta. Si un compañero ve a un usuario inconsciente, obviamente si no responde ni nada, si estamos cerca, el usuario nos debe de llamar a nosotros, ¿vale? Para una valoración más avanzada. Nosotros lo valoramos. No hay respuesta a estímulo verbal doloroso o ausencia de respiración normal. Aquí importante es que en ese inter se debe de sacar a la persona fuera del alcance del tráfico, del agua, y secarla en caso de ser necesario, o sea, si tenemos los medios para secarla. Es importante, aquí se menciona siempre en de primeros auxilios, es siempre la regla del yo, primero yo, después yo y el último yo.
Si yo no estoy en peligro, puedo apoyar a otra persona para salvaguardar también a ella. Bueno, usuarios sin respuesta, estímulo verbal doloroso o respiración normal. ¿Sí, doctor? Dígame. Eh, como bien lo mencionas, el flujograma que está en versión beta, aquí yo creo que ya para la versión final sería importante, puede regresar a la partecita que se hace mientras llega la atención especializada. Creo que aquí sí habría que recalcar que esta parte la debería hacer o el primer respondiente o la persona que nos reporta el incidente, el tallerista, el guardavidas, quien sea. Pero aquí sería importante agregarle esa notita para que no se queden atónitos ante la situación en lo que nos llaman. Gracias. Sí, claro. Aquí siempre debemos de apoyarnos con los talleristas o el personal que está a cargo de los usuarios. Tengo entendido, como otras reuniones hemos hablado, que los profesores de natación deben de tener los primeros auxilios. Y todo curso de primeros auxilios te enseñan a saber tomar el pulso adecuadamente. Y pues obviamente lo demás, ¿no? Sacar al paciente del área para una área más segura y todo lo demás. Sin embargo, no sé, yo siempre doy como por hecho de que ellos no saben hacer una adecuada abordaje ante una emergencia por dos sencillas razones. Uno, no se dedican a ello. Dos, no tienen una formación tan profesional como la que llevamos nosotros. Entonces, aquí si el usuario si el tallerista tiene duda, obviamente va a acudir con nosotros y es lo ideal, ¿va? Entonces, solicitar personal de Utopía, si por alguna razón no hay, o el tallerista ve que esto ya es una emergencia más avanzada, puede hacer ambas cosas, tanto apoyo por nosotros como llamar al servicio médico de urgencias al 911. Tengo entendido que, no sé si en otras utopías ha pasado así, que en caso de una emergencia, nosotros pues acudimos primero a la coordinación, ¿no? Para pedir este apoyo de ambulancia. Sin embargo, cuando me toca a mí que llegue la ambulancia, ellos no llegan a ambulancia, directamente llegan con una moto. Y ellos valoran si para ellos no es una emergencia, no lo llevan. Y pues obviamente, pues como lo van a llevar en moto, ¿ah? Y ellos mismos nos han dicho, primero mejor, para la otra, llama directamente al 911. Entonces, por eso lo pusimos aquí. Primero llaman ya sea ambos o ambas mentes simultáneamente, al servicio médico y al servicio médico de urgencias del 911, ¿vale? Y aquí, como se había mencionado el algoritmo anterior, vamos a verificar pulso por no más de 10 segundos. Si es débil o es menor a 60 latidos, vamos a comenzar administración cada 3 segundos de ventilación, o si es menor a 60 segundos, obviamente vamos a comenzar con las compresiones, como por ejemplo en este caso, inicio ciclo de compresiones, 3 compresiones y 2 respiros, que es en dado caso, dando por hecho que nada más somos un reanimador, ¿vale? Que siempre va a ser así, aquí en el caso de aquí de las utopías. RSP aproximadamente 2 minutos, que se divide en 5 ciclos, 30 compresiones y 2 respiraciones. Y aquí vamos a tener que valorar, ¿vale? Si en esos 2 minutos hay retorno espontáneo de la circulación, pues paramos y vamos en vigilancia en lo que llega la ambulancia. Aquí se hace hincapié que si no se ha llamado al 911, hacer hincapié en ambas ocasiones, tanto si no hay respiración, más bien, tanto si el pulso es débil o no hay pulso, tenemos que hacer hincapié de llamar al 911 para un avanzado manejo. Y aquí vamos a esperar, continuar el RCP hasta que llegue el servicio médico de urgencias o hasta que el usuario presente respuesta, o también mencionan las sillas avanzadas, o hasta que el reanimador ya no pueda seguir. No sé si han dado reanimación más de 2 horas, es muy cansado. Entonces por eso también mencionan las guías. Ahora vamos a RCP con adultos.
Bueno, en cuanto a adulto en epidemiología, pues se estima que aproximadamente 19.8 millones de personas fallecieron en el 2022. Esto obviamente como consecuencia de alguna enfermedad cardiovascular. Sin embargo, sabemos que aproximadamente esto representa el 32% de muerte a nivel mundial, donde el 85% se debieron principalmente a lo que son infartos al miocardio y a EBC. La siguiente, por favor. No, espérame. Y obviamente, pues sabemos que en México cerca de 220,000 personas fallecieron por enfermedades cardiovasculares. Todo esto se puede evitar sabiendo los factores de riesgo. Ahora, si me pasa la siguiente, por favor. Perdóname, el doctor levantó la mano. Sí, antes de continuar con adultos, hay que hacer hincapié que la profundidad apropiada de las compresiones en los pediátricos es igual a 1/3 del diámetro anteroposterior, traducido en centímetros, igual o mayor a 5 centímetros, pero no más de 10 centímetros. O sea, todo dependiendo del diámetro anteroposterior del paciente, pero realmente siempre varía entre 5 a 10 centímetros de profundidad. Y ya, solo eso para pasar a adultos. Bueno, como les comentaba, pues obviamente para prevenir esta parte, pues hay factores de riesgo. Entre estos son el sedentarismo, obviamente antecedentes familiares, colesterolemia, el hábito de fumar, tener hipertensión, diabetes y obesidad. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta parte les pusimos una escala en donde es la capacidad del reanimador, en donde principalmente si solamente tenemos o contamos con un reanimador, pues solamente se va a fijar principalmente en lo que son las compresiones torácicas. Posterior a eso, si tenemos el apoyo de 2 auxiliares, sería uno en ventilaciones y el otro en compresiones. Y posteriormente, en el último episodio en donde tenemos a 3 auxiliares, podría ser uno que se derive a lo que son las compresiones, otro a ventilaciones y el otro a lo que es el DEA, perdón. Posterior a esto, obviamente lo más adecuado es que se tengan T6 o mayor auxiliares, en donde uno de estos va a tomar el papel de las compresiones, obviamente el otro de ventilaciones, uno del DEA, otro puede llevar el registro, otro puede apoyarnos con medicamento y posteriormente el último pues tiene que liderar todo el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, no, lo de antes, por favor. Aquí están las cadenas de supervivencia que maneja la AJA. Sin embargo, nosotros pues nos vamos a guiar con la segunda, que es la extrahospitalaria, que es en donde estamos nosotros. Y pues obviamente lo primero que hay que hacer es activar el sistema de emergencia. Una vez que ya se hizo, hay que iniciar con RCP. Esto hasta que llegue el desfibrilador, el DEA, si es que lo tienen disponible en el lugar donde se encuentre. Y posteriormente, cuando ya llegue el servicio de emergencia, pues trasladarlo a un hospital donde se le van a dar los cuidados postparocardíacos y el paciente sobrevive y después, posteriormente, la recuperación. Siguiente, por favor. Y aquí, nada más nos basamos en este algoritmo de la AJA para hacer el algoritmo de la utopía. Entonces, únicamente es para recordarlo. Como ya mencionaron, siempre hay que confirmar la seguridad de la escena para nosotros y para el paciente. Una vez que esto ya se realizó, hay que comprobar si la víctima responde, se tiene que hablar fuerte al paciente y a lo mejor realizar un estímulo doloroso en caso de que no responda. También, si hay gente a nuestro alrededor, tenemos que apoyarnos de ellos y tenemos que pedirles que llamen al sistema de emergencia. Esto se puede hacer si tienes, por ejemplo, una persona enfrente con una playera naranja, pues se le puede decir, tú eres una persona de naranja, llama al 911. Y aquí nos menciona que le digamos que hay un paciente que no tiene pulso y que necesitamos un DEA.
Una vez que ya está eso, no le puedes cambiar la delantera. Bueno, una vez que ya está eso, se tiene que comprobar si el paciente tiene pulso. La siguiente. Y obviamente comprobar si el paciente respira o solamente está con una respiración de tipo de jadeo. Y esto se tiene que hacer durante 10 segundos. Si la respiración es anormal, pero el paciente tiene pulso, se van a proporcionar una ventilación de rescate cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto. Y después tenemos que estar comprobando el pulso cada 2 minutos, porque pues puede pasar que al principio sí tenía pulso, pero ya después de esos 2 minutos caiga en paro, ¿no? Y después, si la respiración es normal y se detecta pulso, nada más controlar la causa de lo que pudo haber generado que la persona pues, se desmayara, ¿no? Y en la tercera opción es que no hay respiración y no se detecta pulso. Entonces ahí es donde tenemos que iniciar el RCP y se va a dar con ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y obviamente si ya tienen DEA disponible se debe utilizar en cuanto ya lo tengan. Y bueno, aquí al lado les puse si el DEA ya llegó, entonces se ponen los parches, se enciende el dispositivo y entonces hay que esperar a que analice el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, se administra una descarga y se debe reanudar el RCP de inmediato durante 2 minutos o hasta que el DEA vuelva a realizar el ritmo, perdón. Y obviamente se puede hacer el cambio de compresores las veces que sea necesario. Si el ritmo no fuera desfibrilable, entonces hay que reanudar el RCP durante 2 minutos, igual hasta que el DEA vuelva a analizar el ritmo. Y pues obviamente si está disponible la opción para hacer ventilación asistida, pues en la imagen se ve cómo debe hacerse la técnica, que ya la mencionaron los niños, y es la C y la E. La siguiente, por favor. Y solamente para recordar que en pacientes embarazadas es muy importante hacer el desplazamiento uterino izquierdo. Esto se puede hacer de 2 maneras, con una mano, como se ve en la imagen A, o con 2 manos, como es en la imagen B. Esto se puede realizar al mismo tiempo que se están dando las compresiones, como podemos observar en esta imagen. Y ya nada más como recordatorio, las posibles etiologías de paro cardíaco en una mujer embarazada son complicaciones con anestesia, sangrado, algún edema cardiovascular como algún infarto, de drogas, que pueden ser medicamentos o drogas ilícitas, alguna embolia, bueno, lo mencionan como embolia, pero puede ser un accidente cerebrovascular o una tromboembolia pulmonar. F de fiebre, que igual puede ser por una infección o por un proceso ya de sepsis. Las causas de H y C, que ya sabemos que son para paro cardíaco en general. Y H, hipertensión, que puede ser igual por una preeclampsia o un síndrome de HELP. La siguiente, por favor. Bien, y ya para finalizar, traspolando todo esto ante nuestra situación en las utopías. Muchas gracias, doctor. Creo que me puedo apoyar haciendo un poquito más de zoom. Vale, vamos a comenzar por la parte donde se nos solicita la valoración médica por el reporte de algún usuario inconsciente. En este caso, se debe confirmar la seguridad de la escena, ya que debemos de encontrarnos en un entorno seguro tanto para el rescatista como para el usuario. En caso de la alberca, el usuario debe encontrarse fuera del agua, hay que despejar el área y solicitar únicamente la presencia del personal capacitado. Posteriormente, lo que vamos a hacer es comprobar si el usuario responde a órdenes verbales o estímulos dolorosos. En este caso, vamos a hacernos una pregunta. ¿La respiración es normal y se detecta pulso con certeza? En caso de que la respuesta sea sí, lo que vamos a hacer es determinar la probable causa, mantener estable al paciente y posteriormente enviarlo al nivel correspondiente.
Aquí es muy importante que el pulso, recalcar que el pulso se debe verificar durante 10 segundos. Ahora bien, en caso de que la respiración no sea normal y no se detecte pulso con certeza, lo que vamos a hacer es, aquí tenemos dos vertientes. En caso de que la respiración sea anormal y se detecte pulso, vamos a iniciar la ventilación de rescate, haciendo la maniobra de extensión y tracción mandibular, y vamos a proporcionar una ventilación cada 6 segundos, y además, a su vez, vamos a comprobar el pulso cada 2 minutos. Ahora bien, en caso de que no se detecte pulso, vamos en ese momento a activar el sistema de respuesta a emergencias y solicitar que acudan con un DEA, y vamos a iniciar el RCP con ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, y vamos a continuar hasta que nos sustituya el servicio de emergencias o se detecte el pulso. Ahora bien, en caso de que el paciente no respire y no se detecte pulso por 10 segundos, igual activamos el sistema de respuesta a emergencias y solicitamos que nos proporcionen un DEA. Ahora bien, aquí es importante recalcar que hay, me parece que una o dos utopías que sí cuentan con DEA. Entonces, igual vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Contamos con el DEA, sí o no? En caso de que no contemos con un DEA en nuestras instalaciones, en ese momento iniciamos RCP con ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, y continuamos las maniobras hasta que nos sustituya el servicio de emergencias o bien detectemos pulso. En caso de que sí contemos con DEA en nuestra utopía, vamos a comprobar el ritmo y nos vamos a hacer una pregunta. ¿El ritmo es o no desfibrilable? En caso de que sí sea desfibrilable, vamos a administrar una descarga y vamos a reanudar el RCP de inmediato durante 2 minutos. Y esto lo vamos a hacer hasta que el DEA nos dé la indicación de comprobar el ritmo. Vamos a continuar con el RCP hasta que nos sustituya el servicio de emergencias o se detecte el pulso. Y aquí es importante también recalcar que hay que estar verificando el pulso y ritmo cada 2 minutos. En caso de que el ritmo no sea desfibrilable, vamos a iniciar el RCP de inmediato durante 2 minutos, o bien hasta que el DEA lo indique para permitir la comprobación del ritmo, y vamos a continuar igual hasta que nos sustituya el servicio de emergencias o se detecte el pulso. Bueno, este es un algoritmo que nosotros hicimos tomando en cuenta las condiciones en las que nos encontramos en las utopías, más los protocolos ya antes comentados. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer alguna observación o les gustaría que añadiéramos algún punto al algoritmo para que todos estemos bajo el mismo régimen de actuación. Bueno, en lo que alguien sugiere alguna... en lo que alguien idealiza su participación, hay que recalcar un poco, o más bien mucho, un término que usan los urgenciólogos que se llama el recoil, que es la descompresión torácica completa, que es una de las partes clave de la reanimación, y eso es dejar que el tórax regrese por completo a su posición original después de cada compresión, sin seguir ejerciendo el peso sobre el esternón. Eso pero eso no significa levantar las manos, sino liberar la presión, manteniendo el contacto para no perder el punto. ¿Y esto por qué es importante? Porque facilita el retorno venoso, o sea, la precarga, y eso es realmente el objetivo de la reanimación. Y restaura la presión y perfusión coronaria y cerebral. Y existe otro término que también usan los urgenciólogos, que es el leaning, que es mantenernos recargados sobre el esternón, y eso hace que suba la presión intratorácica, baja el gasto y pues cae la eficacia muy radicalmente de la reanimación. ¿Cómo aseguramos esto en nuestra práctica? Pues que las compresiones tengan el ritmo de 100 a 120 por minuto, con la profundidad adecuada, que es a 5 centímetros en adultos y de 5 a 10 en niños, y liberar totalmente tras cada compresión para evitar el recoil. Hay que minimizar las interrupciones. Las interrupciones deben ser menores a 10 segundos y cambiar de reanimador si así se puede, y si contamos con el personal, cada 2 minutos, para evitar fatiga, porque la fatiga pues favorece el leaning. Y bueno, aquí surgen
dos necesidades en cuanto a materiales en las utopías. Tengo entendido que varias tienen la bolsa válvula mascarilla, la BVM, mal llamada AMBU. Y pues también les pido que en el grupo me hagan saber qué utopía no tiene su bolsa válvula. Ya en su defecto, por lo menos contar en cada una de las utopías con una mascarilla protectora para dar respiración boca a boca. Ahora sí, quien guste participar o agregar algo al algoritmo. No, nadie levanta la mano. Ok, doctor Carlos, por favor. Sí, ¿me escucho bien? Sí. Gracias. Pues sí, pues se me hizo un buen algoritmo, como comentan mis compañeras. Ya solamente comentar que más que nosotros al estar en una cadena extrahospitalaria, pues más que prevenir las causas como aterosclerosis o algún factor de riesgo, hay que estar al pendiente sobre todo de algunas situaciones que puedan desencadenar en paro, como las taquicardias o bradicardias, que sobre todo si se encuentran con un dato de inestabilidad, pues tratar de controlarlos y no referirlos de manera inmediata. Siento que ahí podríamos actuar. Bueno, es una de las pocas opciones donde podríamos actuar antes de que se presente el paro. Sobre todo valorar si los pacientes se encuentran con un dato de inestabilidad en cualquiera de estos dos, ya sea si tenemos el material y la capacidad para manejarlo, y si no, referirlos antes de que se presente la consecuencia, que sería el paro. Pero pues sí, se me hizo un algoritmo muy, muy bueno para el entorno en el que estamos. Ok, pues yo creo que identificar pacientes cardiópatas es uno de los objetivos que nosotros tenemos que trabajar al momento de revisar el ingreso de los pacientitos a las actividades físicas, no solo a natación. Entonces, como les comentaba desde hace algún tiempo, no se trata de pelearnos ni de rechazar usuarios al por mayor, sino simplemente de asegurar y de prevenir la mayor cantidad de eventos adversos en los espacios. Una, porque los recursos son limitados, y dos, porque de por sí tenemos sobre todo la población adulta, pues tenemos una población con bastantes factores de riesgo, y eso pues por sí solo ya implica tener cuidado con los pacientitos. Les quiero felicitar al grupo que nos hizo el favor de darnos el tema el día de hoy. Es totalmente correcto el enfoque que le dieron al tema, que es el qué hacer en el caso de nuestras utopías. Eso es lo que realmente necesitamos. Toda la parte de introducción de fisiopato, conceptos y diagnóstico, bla, bla, pues son cosas que al final de cuentas nosotros ya vimos por algunos años. Entonces solo esa manera de repaso, recordatorio, pero el enfoque que lograron darle, que es sobre nuestro espacio, totalmente correcto y adecuado. La parte de la etiopatogenia que mencionaron en los niños, igual es bastante esencial la aclaración que hizo el doctor sobre cómo la hipoglucemia es algo muy común en los niños por las condiciones a las que luego van a hacer sus actividades. Entonces también bastante acertado. Sobre el flujograma, solo la nota que les hice hace un momento de agregar que eso le corresponde al primer respondiente, y creo que hay un tema que tratar, que es homogenizar los colores que vamos a usar en los flujogramas. Yo no tengo tema, pero al final cuando se haga el compendio de todos los flujogramas, pues no, creo que lo ideal no es que se vea como de un color uno y otros de otros. Hay que elegir un color entre todos. Supongo que ustedes lo hicieron en una especie de plantilla de Canva o algo así, entonces se puede cambiar el color fácilmente. Es cosa de que lo decidamos ahorita en el grupo. Hay un estudio, si lo encuentro se los paso, que habla acerca
de cómo los colores en los flujogramas influyen en la toma de decisiones. Uno pensaría que los flujogramas tendrían que tener verde, amarillo y rojo, pero regularmente cuando una persona externa o que no pertenece al área los ve, pues no lo lee todo y entonces solamente identifica eh, en rojo lo que no debe de hacer, en amarillo lo que probablemente puede y en verde lo que sí debe de hacer, y pues se pierde el interés en todo lo demás. Por eso en este artículo se habla acerca de que el color solamente debe ser uniforme y solo tener diferencias en cuanto a los tonos, ¿no? O sea, si va a ser rosita, un rosa más fuerte para X acción, un rosa más tenue para otra, etcétera. Esa es solo una propuesta, obviamente basada en evidencia. El color lo elegimos en el transcurso del día. De nuevo, muchas felicidades al equipo que nos hizo el favor de darnos el tema. Si alguien tiene algún comentario, sugerencia, duda, este es el momento para poderlo anexar a nuestros 2 flujogramas que salen del día de hoy. Sí, doctora Mariana, por favor. No se escucha, Mariana. Si pudiera acercarse un poquito más al micrófono, no le escuchamos. Bueno, ¿ya me escucho mejor? Buenos días. Sí, doctora. Gracias. Buenos días. Ok, gracias compañeros. Una pregunta, o sea, la bolsa válvula mascarilla, ¿dónde la podemos encontrar? O sea, me pregunto, porque justo soy nueva, entonces no sé en dónde puedo preguntar exactamente por el material. Ok, en algunas, bueno, si tu utopía cuenta con ella, está en el consultorio, debería estar en el consultorio. Si no, pregunta en administración, Ok. luego ellos la guardan. Y en dado caso de que no esté ni en tu consultorio ni en administración, pues ya avisas en el grupo de Utopía tal, no cuenta con bolsa válvula mascarilla. Y ya, hacemos Ah, una de acuerdo. lista para poder proporcionarlas. Ok, muchas gracias. Buen día, hasta luego. No, a ti. ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay más participaciones ni algún comentario que se quiera hacer, les agradezco bastante su participación en esta primera sesión. Nos vemos el siguiente jueves. Hay que tratar de ser puntuales, sobre todo porque pues viene un expositor externo y para respetar el tiempo que nos está brindando. Ahorita te damos la palabra, doctora Nora. Y también les pido de favor que los días jueves no programen en el horario de las sesiones pacientitos en el caso de que lo tengan, para que todos podamos estar tanto puntuales y en presencia completa y sin interrupciones. Ahora sí, doctora, ¿quién alzó la mano? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ya la bajaron. De nuevo, muchas gracias y que tengan un bonito día. Hasta luego. Doctora Alba, le escuchamos. No sé si me escuchan. Sí, doctora, le escuchamos. ¿Sí? Sí. Bueno, nada más, bueno, gracias a todos por estar en la sesión y bueno, reiterarles o comentarles rápidamente el registro de la información que solicita el doctor Cadena, pues es muy importante para todos los informes que se generan de manera semanal, mensual, trimestral y los informes de gobierno de la Ciudad de México. Entonces les pido de nueva cuenta su apoyo para el registro correcto, que vuelvan a ver pues el video del llenado del formulario que ya les compartió el doctor Cadena y reiterarles la importancia del registro tanto en hoja diaria y que lo mismo tendría que estar en este forms, que es pues la vía o la manera en que nos estamos apoyando para poder integrar todos estos informes que les comento, y además el inventario que le solicitó el doctor Cadena de igual manera es sumamente importante porque justo nosotros estamos integrando ciertas necesidades que requieren